Videojueguistas, volvieron los recorridos a las ferias del conurbano y estamos yendo a Merlo, a la feria de Libertad, de la estación de Libertad, que la verdad no conozco, me lo recomendó un seguidor del canal. No tengo ni idea cómo es ni qué se encontrará, pero vamos a ver qué onda, qué hay, si hay algo de videojuegos. Y quiero decirles que sepan entenderme si no filmo mucho, si las filmaciones están mal, todavía me da un poco de vergüenza y no me gusta demasiado sacar la cámara, así que vamos a ver lo que sale. Encima hoy no tengo camarógrafa, la videojueguista no está, así que vamos a ver, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Supuestamente ya estamos, tiene que ser por acá. Sí, es del otro lado. Ya estoy en la estación de Libertad, recién acabamos de bajar. Hay poca gente, pero igual la feria no está acá, está del otro lado. Así que ahora voy para allá, pero en la feria no voy a estar hablando. Hay sopa paraguaya. Hay sopa paraguaya. Bueno, videojueguistas, la verdad que pasaron varios días desde que estuve en la feria, pero se me está complicando para grabar el video. Tengo a los vecinos en obras que van a escuchar un zumbido de fondo que están con la moladora. Tengo la computadora rota pegada con cinta. Bueno, varias cositas por las cuales no estoy publicando demasiados videos estos días. Aparte estoy con poco tiempo. Pero bueno, la idea es ir mostrándoles lo que pude ver en la feria. Yo lo que voy a hacer es ir viendo con ustedes. Hay muchas cosas que ustedes sabrán que cuando uno está en el lugar grabando a veces no la ves y después la ves mejor cuando llegás a tu casa y te pones a repasar los videos. Voy a estar mostrando la feria, pero quiero que sepan, por si alguien entró al video a ver cómo es la feria de Libertad en Merlo, que voy a mostrar la feria, pero mi canal se centra en videojuegos, así que yo el análisis que voy a hacer y en lo que más me voy a centrar es en ver qué videojuegos había en la feria. Como digo, voy a hablar de todo, pero videojuego lo principal, un poquitito menos, pero también de coleccionismo. Pero bueno, vayan viendo que es una feria típica, una feria de barrio. Para los que no son de Buenos Aires o para los que no son de ir a una feria del conurbano, sepan que muchas veces uno tiene un poquito de miedo en estas ferias, pero son ferias que en general son familiares, te puede pasar cosas como en cualquier lado, pero van familias a pasar el día. Cuando te acostumbras, al menos en las que voy yo, bueno, sí, precaución como en cualquier lado, pero nada raro. Bueno, acá quiero que empiecen a ver algo curioso y es este puestito chiquitito que tenía varias revistas, por ejemplo esa de Condorito, bastante interesante. Algunos CDs y por ejemplo entre los CDs había un juego de PlayStation que era de el Guitar Hero, si no me equivoco, y el de al lado es el World Cup 98, el del Mundial 98, para Play 1. Quiero destacar que, como verán, no estuve hablando y estoy grabando de este modo a escondidas, un poco por vergüenza y otro poco porque muchas veces tengo miedo de que a un vendedor no les guste que esté filmando en el lugar. Por eso trato de ser precavido para no tener conflictos en el momento. Pero bueno, acá podemos ver que la feria tiene de todo. Pueden encontrar lo que quieran en esta feria. No son ferias dedicadas al coleccionismo exclusivamente, pero ahí pudieron ver que había unos cassettes, había un teléfono antiguo también, que a algún coleccionista le puede interesar, cosas así. Acá arriba, por ejemplo, van a ver monedas que también muchas veces están a valores accesibles porque no son ferias especializadas en esto. Esto no quiere decir que uno vaya ahí a aprovecharse, ¿no? Vos hablar del precio, el vendedor te dice un precio, bueno, está bien, ¿no? Pero muchas veces son más económicas estas ferias. Incluso a veces en Capital también está más caro, pero vemos que tienen prácticamente de todo. Y me está volviendo loco el ruido de la moladora. Ojalá que ustedes no lo puedan sentir, pero a mí me está volviendo loco. Vean que hay productos nuevos. Hay muchos vendedores que fabrican ellos mismos y que van a la feria a vender. Otros venden cosas usadas, pero acá podemos ver que algunos tienen de todo. Tienen cosas nuevas, usadas. Ahí, por ejemplo, me interesaban los juguetitos. Yo no sé tanto de esto, pero sí los libros, el de Chip and Dale. Si hubiese sido algo un poquito más antiguo de Chip and Dale me gustaba, pero bueno, ya lo voy a hablar porque digo de más antiguo. Acá podemos ver cosas que seguro que por ahí hace la misma vendedora, estos productos. También hay puestos que tienen comida, bueno, chipas, o sea, que van a comerme una chipa ahora principalmente que tengo un hambre. CDs que eran de músicas y películas, hay DVDs también, no tenía videojuegos. Plantas que la videojueguista le encanta, tiene 50.000 cactus y se hubiese comprado 10. Le compré uno, igual, no en ese puesto, pero le compré un par de cactus, un cactus con
un par de plantitas adentro. Cosas para la casa. Yo estas fuentes ovaladas las tengo. Hay una patente vieja ahí también, de las antiguas patentes de autos, que ya son 2 modelos atrás. Ya en Argentina ya tuvimos un modelo que siguió de patentes, que se sigue usando hasta el día de hoy, y otro más que viene con los autos más modernos. Esta ya está fuera de circulación. Es curiosa por eso, está buena. Es de Buenos Aires porque tiene la B. Si no me equivoco, la B era de Buenos Aires. Acá vemos cosas para la casa, que hay cosas en mejor estado, cosas en peor estado, pero el que necesita comprar algo, ahí tiene. En este puesto vemos botas también. Y acá había cosas que me interesaban. Miren los muñecos que estaban ahí atrás. Podemos ver hay un muñeco de Toy Story, que ahí se lo ve de color blanco, si no me equivoco. También vemos a un Charlie Brown, a un Pato Donald. Yo la verdad que no soy de coleccionar figuras ni nada de eso, por eso que muchas veces no le doy bola, pero había varias cosas que estaban interesantes, que ustedes váyanme diciendo, voy a volver atrás para que lo puedan ver bien. Váyanme diciendo en los comentarios si había cosas que valía la pena comprar realmente. El que se dedique más a estas cosas, que esté mirando el video, que es coleccionista de figuras o de cosas así, dígame qué podía haber ahí que sea bueno. Yo ni siquiera pregunté precios, así que sépanlo. Ahora creo que voy a mostrar un par de figuras más. Miren acá, por ejemplo tenemos el Power Ranger que está ahí, el Power Ranger verde. Hay un Homero, el que estaba el Homero en el sillón. Hay varios autitos. Están los Little Pony estos. Hay varias cosas que pueden llegar a ser interesantes, pero como digo, yo no me centro en esto. Así que espero los comentarios de ustedes y que me digan, a ver si alguno me dice, tendrías que haber comprado eso. Acá vemos unos patines, que está incluso, no sé si están los dos, pero atrás vemos que está el bolso de los patines. Y acá miren el increíble Hulk ese que está ahí. Ese increíble Hulk quizá también a algún coleccionista le podía llegar a interesar, la verdad que no lo sé. Después al lado tenemos el huevo Kinder, quizá ese me interesaba más a mí. Y unas muñecas ahí, está este que era el que le ponías el palo del caballito, que le ponías el palo, que tipo palo de escoba, si no me equivoco. Varias cosas interesantes. Acá de vuelta filmo el tema de los patines. Había una televisión por ahí atrás. Acá miren esto, que lo que se ve acá es lo que era para lustrar zapatos. Cobra es la marca de las pastas para lustrar zapatos. Esto seguramente era de alguien que lustraba zapatos, que tenía, digamos, donde apoyar el pie, ¿no? Donde se apoyaba el pie. También al lado vemos unos discos de vinilo de los chiquititos. Nunca me acuerdo, yo no entiendo nada de música. Estos puestos que me gusta filmarlo y me gusta verlos porque a veces hay cosas interesantes. Ahí podemos ver algunos CDs, libros. En esos revoltijos a veces hay cosas que están buenas. Y que como están ahí ¿qué había? No. Nada, discos, pero no nada que me interese a mí, nada de videojuegos. Pero entre esas cosas, una cámara de fotos también. A veces rescatas algo y como tienen todo mezclado, capaz que hasta te lo venden muy barato. Ropa también, mucha ropa. En esta feria ropa abunda. ¿Qué más? Acá estaba filmando también por este puesto. Vean otro puesto de los que les digo. Que por ejemplo ahí tenían un control tipo PlayStation. Que a mí no me interesaba. Yo no soy de comprar mucho control usado. Porque nunca sabes en qué condiciones van a estar. Si andan o no. O si tienen batería. En caso de que sean por wireless. Por eso no compro. Pero bueno, a alguno capaz que le interesa. O para repuestos. Acá había libros de esta colección de la Biblioteca Política Argentina. Había varios libros, pero nada que me interese, pero me fui rápidamente porque vi unos juegos de Play 2 y había un juego que en particular quería ver, por eso estoy volviendo a hacer la toma, que es el Age of Empires 2, Age of King para PlayStation 2, que obviamente me paré a mirarlo porque a mí me encanta lo que es Age of Empires 2 para mí es mi videojuego favorito, pero obviamente si lo tengo que jugar lo jugaría en computadora y aparte, ya les voy a explicar bien, pero no estoy coleccionando discos. Evito coleccionar discos y menos si son copias. Por eso que no estaba con la idea de comprarme juegos copias de PlayStation 2. Pero había cosas interesantes. Acá, por ejemplo, otra vez figuras que creo que estas quizás las tendría que haber comprado porque podían llegar a estar bueno y quizás algún coleccionista me diga que estaban buenos. Igual estaban en peor estado de lo que se ven en la cámara. Pero ahí tenemos creo que es un Power Ranger, creo, el verde. Bastante grande. La tortuga ninja esa. Y el Mickey por sobre todo, me parece bastante curioso que creo que es el que en mejores condiciones estaban. Como digo, yo no colecciono estas cosas y ni siquiera pregunté los precios, pero capaz que alguno me diga la tendría que haber comprado, al menos para regalársela a alguien que le interese porque estaban buenas. Pero bueno,
qué sé yo estaba más por los videojuegos, pero dígame en los comentarios si alguna de estas cosas las tendría que haber comprado porque se veían lindas. Realmente, acá, bueno, este puesto tenía de todo. Ahí vemos figuras de santos, camperas. Ah, mira, uy, eso que se me pasó ahí atrás. Yo le dije que el libro de Chip and Dale no lo compré, pero ¿qué pasa? Estas revistas de Princesita, Cenicienta, la videojueguista colecciona lo que sea libros principalmente antiguos, mejor dicho, libros principalmente de Disney que sean antiguos. Y este de Princesita, de la Sirenita y de Cenicienta les podría haber interesado, pero bueno, no estaba en las mejores condiciones y no estaba ella y a mí se me pasó completamente largo, lo estoy viendo ahora. Cuando ella los vea me va a decir que se los tendría que haber comprado o al menos preguntado el precio. Pero bueno, se me pasó. Vemos ahí que hay de todo en el puesto. Lámparas. Ahí hasta vemos una peluca ahí atrás. No sé si será de pelo humano de verdad o será no será de verdad. Pero bueno, hay de todo. Ahí vemos también un juego de Play 2 de Kung Fu Panda. Había varios de Play 2. Está la depiladora esa para derretir la cera, que incluso está con cera adentro. El cuadro de Ava, sillas de computadora, que estaría necesitando una, pero no fui con la idea de comprar silla de computadora. Tengo que aclarar que yo fui con la idea de... Bueno, ahí sándwiches, por eso filmé. Yo fui con la idea de comprar videojuegos, pero más que nada iba también para ver si había algunas cosas para la camioneta que estaba necesitando. Por ejemplo, bueno, necesito una cuerda para tirar la camioneta en caso que se me quede, que al final la conseguí. Esto me interesó también bastante. Miren la señora que arregla zapatos. O sea, esto ya no es algo tan normal de ver, los zapateros, pero la señora sigue arreglando los zapatos y te lo arregla ahí en el momento. Me resultó curioso por esto, por eso que la grabé. Vean la máquina que tiene y todo. Algo interesante, ¿no? Que se mantengan estas cosas. Había un guante de boxeo incluso que estaba arreglando. Ahí vemos que venden paltas. Ahí, bueno, ahí está con la parrilla, con los chori también. Que, bueno, en este caso no comimos nada en la feria, pero bueno, hay variedad gastronómica. La gastronomía en las ferias también es algo particular. Libros. Acá ya nos estamos asomando más a una parte que estaba más sobre la calle. Y que nos vamos acercando más a la parte que más me interesaba a mí, donde tienen muchas cosas sueltas, donde a veces hay más manteros, porque en la primera parte vimos que había muchos puestos que son tipo gazebos, y acá ya empiezan a aparecer más los manteros. Vean que acá había, por ejemplo, unos teclados que son de la ficha, si no me equivoco, es la PS2, la que se usaba antes. A veces están buenas estas ferias porque hay productos que ya quizás no se venden hoy en día porque son viejos, por ejemplo, productos de computadora o cosas así, y no te queda más que comprarla usada, y en esta feria se consiguen, por ejemplo, ese teclado. Varias cositas que vamos viendo por ahí también. Acá no sé por qué filmé, pero bueno, un equipo de música había ahí. Acá ya vamos metiéndonos en la parte, hay como una especie de playón de tierra, que no sé si funciona como estacionamiento del hospital o qué, pero ahí ponen muchas cosas y hay de todo. Acá, por ejemplo, filmé, tenían prácticamente un auto desarmado ahí, casi un auto entero, pero había libros también, pero a mí lo que me interesaba y por lo que filmé es porque tenían juegos de PlayStation y de Xbox y películas y CDs de música. Que bueno, filmé un poco mal porque no quería, el vendedor estaba ahí al lado y me daba vergüenza, no quería que me vea, pero estaban baratos las películas y los CD de música por 100 pesos, los juegos estaban 6 por 500 pesos, pero estaban en las bolsitas de papel, que ya les dije, a mí no me interesan los CDs, menos copias, y ni siquiera tenían la cajita, a mí no me interesaba, pero si alguien quiere algo barato, digamos que al cambio al dólar, el cambio del dólar es medio complicado ahora porque creo que está en 1300, el oficial está en 1000. Vamos a hacerlo más o menos al cambio oficial, 1000, para que sea fácil de entender. Esto representaría 10 centavos de dólar, incluso un poco menos si lo hacemos al cambio paralelo. Por eso es que voy a tratar de hacer la conversión, pero sepan que estoy medio perdido con el tema del cambio. Lo voy a decir en pesos y voy a tratar de decirlo en dólar, como se pueda. ¿Qué más acá? Bueno, tenía de todo ese puesto, ahí está el vendedor, que justo como le decía estaba al lado. Ahí creo que se dio vuelta, o capaz que porque me dio la cámara, no sé. Ropa, más ropa. Y acá, ¿qué es lo que había? Bueno, miren, herramientas usadas. Había una balanza ahí. Creo que mis papás cuando tenían almacén tenían esa misma balanza. Al menos esa marca, y me la acuerdo de ese color naranja. Pero no sé si la formita donde apoyaba era la misma. Pero creo que sí, creo que era la misma. Acá, de todo también. Creo que acá tenía juguetes, si no me equivoco. ¿Por qué lo había filmado esto? Bueno, planta, un tráiler, vendían un tráiler de auto.
Acá vendían animales que, a ver, creo que en el conurbano estamos acostumbrados a esto, a que se sigan vendiendo estas cosas. No voy a decir ni que está bien ni que está mal. Había patos, creo que había un gallo abajo, había cotorras. Bueno, algunos animales quizás lo tienen para criar por los huevos o por lo que sea, para granja. Otros no sé si como mascotas, no me voy a meter en ese tema. Si está bien o no. Yo tengo mi opinión particular, pero bueno, no me voy a meter con eso. Si ustedes quieren decirlo en los comentarios, díganlo, qué sé yo, cada uno es libre de decir lo que quiera. Acá vemos juguetes que también estaban más para restaurar, capaz que había algo interesante. Como digo, yo no entiendo mucho de esto. Ahí tenemos un control de play, por eso que estuve filmando. Las muñecas quizás estaban buenas para restaurar. Acá, acá filmé mal, por eso que se ve así todo trabado, pero vean que había dos controles de Play 2, y había un control del Family que a mí me viene bien tener algún control más, pero no se veía en muy buenas condiciones y era el segundo player, así que no tiene botón de Start y Select, y yo que principalmente juego solo, un segundo player no me interesaba mucho. Pregunté el precio, me dijo 5.000 pesos. Sí, si no me equivoco era 4.000, 5.000 pesos, unos 4 o 5 dólares, cosa que me pareció alto, más que nada por las condiciones en las que se encontraba, así que lo dejé pasar. Quizás si estaba en buenas condiciones, pagar 5.000 pesos el control no esté mal, pero no me pareció. Este puesto ya se ponía interesante porque fíjense que tenía muchos cargadores, cosas para computadora también, y tenía esa Play 1, esa PS1, el modelo chiquitito, el Slim, podríamos decirlo, que estaba a 6.000 pesos, 5 o 6 dólares, que no era caro, pero que el vendedor no me garantizó que funcione, obviamente, estaba pelada, sin cable, sin nada, y si no funcionaba a mí no me sirve, porque ya tengo dos Play One Fat, que a una el lente le anda más o menos, a la otra directamente no le anda, y me podía llegar a interesar esta como repuesto, pero no es una FAT, así que no me servía por eso. Vemos más cosas de computadora. Acá tenía todo este puesto, pero bueno, grabé bastante mal. Vemos que tenía muchos discos, muchos juegos, principalmente de computadora y de Play 2. Pero me interesó que había algunos juegos tipo de los que venían en revista de computadoras que ahí en el medio lo tiene el Air, no sé cuánto era, que estaba hasta envuelto en un film. Me lo vendía a 2.000 pesos. No era caro, pero no le iba a dar utilidad. Era comprarlo para no darle utilidad, y la realidad es que también había controles de Play 1, había discos rígidos, Mother. La verdad es que últimamente estoy tratando de comprar más que nada lo justo y necesario, lo que quiero incorporar a mi colección, pero que no comprar cualquier cosa, porque ya me pasa por comprar en lote que estoy acumulando muchos juegos principalmente repetidos. Por eso estaba siendo muy específico en qué es lo que compraba. Acá más cosas de computadora, más controles también. Y ya van a ver un error que cometí, que estoy bastante enojado, justamente por tratar de ahorrar y no comprar muchas cosas sin sentido. Me equivoqué. Ya lo van a ver. Acá hay muchas cartas de Yu-Gi-Oh! Que a mí me gusta, pero nunca jugué mucho porque nunca tengo con quién jugar. A las cartas Magic y esas cosas. Acá muchos vinilos y cassettes también, discos, había de todo. No sé si había algo interesante o no, no revisé porque no estaba buscando eso, pero bueno, este puesto tenía varias cosas interesantes. También había muchos libros, que yo no vi nada que me interese, capaz que la videojuesta se hubiese parado a mirar más. Había revistas Genios, revistas Villiquen también. Un coleccionista de revistas quizás eso le puede interesar. Mafalda. Varias cositas, pero a mí particularmente nada que me interese. Herramientas, seguimos con la herramienta. El televisor. Filmé ahí por el televisor ese que se veía atrás. Un televisor, no sé si era 14 pulgadas o cuánto, no era de 20, creo que era más chico. Que para tener una sala retro estaba re lindo porque era en color naranja. Era muy bonito. Imagino que debía ser en blanco y negro. Pero bueno, no, a mí no me interesaba comprarlo, pero para que lo vean, lo que se puede conseguir ahí en la feria. ¿Qué más? Ahí había un asiento de auto. Tenemos esta máquina de escribir, que ya está recontra amarilla, pero que estaba linda, estaba interesante. Muñecos de todo estilo. Había de todo, no sé si había algo particular que esté bueno. Pero me fijé en esta VTech, que VTech es una marca que hizo varias consolas que no eran de muy buena calidad, pero tenían máquina de videojuegos y por eso me acerqué. Pero no, esto era como una tipo notebook para chicos. Así que, bueno, filmé re mal, ¿no? Pero no le di mucha bola, pero podía estar interesante. Y este puesto tenía de todo. Vean que había muchas memory card de Play 2, había cables de todo estilo. Y ahora ya voy a ir más en particular a lo que a mí me interesó, que eran esas Play y esa Play 1 y Play 2 que tenía ahí atrás. Ya voy a hablar de ellas. Pero también que vean que acá tenía varios controles
miren, tenía muchos joystick, controles, como quieran llamarlos, que algunos podían estar buenos, pero en general el estado no era el mejor. Y ya les dije, yo no pregunté porque a mí no me interesaba, pero si uno necesita por ahí para repuesto o lo que sea, tenían de todo. Estilo Xbox también tenían, tipo Play 4, de todo. Vean, acá pueden ver un poco más. También hay un Brick Game por ahí atrás. Y ahí voy a las Play. Eso era lo que a mí me interesaba. Que tenía una Play 1 Fat que la estaba vendiendo bueno, acá tenemos un multitap, si no me equivoco, era eso de la Play. Controles de televisión. Y ahí están las Play. Miren, la Play 1 Fat la estaba vendiendo a 30.000 pesos. $30, pongamos, un poquito menos. La Play 2 estaba con el OPL para usar, digamos, con pendrive. Lo estaba vendiendo un poquito más caro, a 50.000 pesos. A mí no me interesaba, pero bueno, está bien para el que quiere tener una Play lista para jugar. Estaba bueno eso. Pero bueno, ya les digo, no era para mí. Pero vean que en las ferias podemos encontrar esas cosas. 40, 50 dólares. La Play no estaba en las mejores condiciones, la verdad, pero bueno, una foto de, no sé, de un familiar pusieron ahí. Pero quizá alguien lo necesite más y está bueno. Juguetes, y acá, ¿por qué filmé? Principalmente por el juego de Family que estaba ahí atrás, que era un 4 en 1, que pregunté el precio, pero estaba 3.000 pesos. Pregunté para que ustedes sepan el precio, pero a mí no me interesaba porque todos los juegos ya lo tenía. Estos puestos son muy curiosos porque tienen de todo, lo que vamos a ver ahora, que son, o sea, son muy confusos. Había computadoras, había de todo ahí que me gusta porque a veces conseguí cosas muy baratas porque no saben ni lo que tienen, pero realmente te confunde mucho. Yo en lo que ya es o sea, y encima toda la gente se acumula en estos puestos. No sé por qué a la gente estos puestos todo desordenado le encanta. 50.000 personas había ahí. Pero podemos ver que había discos de vinilo, había unas cámaras de foto y no sé, cámaras de filmar también o qué era en particular, no entiendo mucho de esto, pero vean, ahí atrás estaba esta que dice Color 3. No sé qué es, sinceramente, medicamentos había ahí, para que vean que había de todo. Esa cámara de foto con el diafragma, que quizá para un coleccionista, para un amante de la fotografía, esto es oro puro, y estaba ahí tirado. La verdad que no pregunté precio, nada, pero como para que vean, cosa interesante. Quizá había un cassette de Family o de Sega, qué sé yo, pero no encontré nada, no me mareé y había mucha gente realmente, así que lo dejé pasar. Pero bueno, vean, acá había una televisión antigua, que también está muy linda, muy retro esa televisión. Una revista de Los Redondos, un grupo de música, el grupo de música argentino. Acá, bueno, yo lo tengo en el teléfono, así que con el teléfono le hice una foto mejor. ¿Qué pasó con este puesto? Tenía todos los juegos que ven ahí de Family, de Sega, que yo les voy mostrando la imagen del teléfono, los tenían a 5.000 pesos. Los vendedores estaban medio distraídos y eso como que me desmotivó un poco porque estaban atrás. Obviamente ellos están todo el día ahí, capaz que estaban cansados y estaban conversando entre ellos porque sí. No me dieron mucha bola, pero bueno, tenía cosas como el Kino Fighter o Top Fighter 98. Creo que es el Kino Fighter, me los confundo, porque está el Top Fighter 2000 y el Kino Fighter 98, que es un juego sin licencia, que, a ver, lo tenía a 5.000 pesos. Tengo que reconocerlo que me fui y cuando volví ya no estaba. No lo compré y no le di bola porque la carcasa estaba rota, pero quizá era una buena oportunidad, pero a mí no me pareció comprar algo que tenía la carcasa rota. Después tenía el juego de la Pantera Rosa, que también podía estar bueno por el precio, qué sé yo. Se consiguen cosas más baratas a veces, pero tampoco es que estaba carísimo. Y atrás había un Spider-Man y un juego de Aladdin, que ya voy a explicar lo que pasó con este juego de Aladdin, pero estaba muy interesante. Ya voy a terminar y vamos a ver, acá lo que tenían, había también un Mario por ahí que estaba dando vueltas, el cartucho medio redondito, pero ya vamos a ver qué es lo que compré y qué no. Pero ese Aladdin, acuérdense de ese Aladdin que estaba ahí atrás. Acá, bueno, un puesto que tenía todo camisetas de Boca, era un puesto de Bocas que lo tenía que filmar, obviamente, incluso con el teléfono lo filmé mejor todavía. Acá, ¿por qué filmé estas partes? Por algo que voy a encontrar acá a la vuelta. Miren lo que encontré, este Family con todos esos cartuchos, el Family, a ver si lo filmo bien. Ahí está, bueno, le voy a mostrar también la imagen que tengo en el teléfono. Vean que el Family ese era el Family que se llama con el Mario Gaucho, creo que se lo conoce, que es el Family que yo tenía en mi infancia, que lo vendía a 30.000 pesos si no me equivoco. Pero ¿cuál es el problema? Tenía los controles que son los tipos Sega, era toda una mezcla media rara y no me interesó por eso. Ni siquiera hablo del precio, sino que no estaba en muy buenas condiciones, no era para mí, la verdad, pero
es un buen aparato. En buenas condiciones es un muy buen Family. Y los juegos tenían algunas cosas interesantes. Había un Mortal Kombat por ahí, el Goal 2, el que dice Mario, el Tom y Jerry. Los juegos estaban a 3.000 pesos. Pero, bueno, en este caso tengo que decir que le pedí el precio y me dejaba 2 por 5.000 pesos. Y finalmente, bueno, acá yo me encontré con un debate de qué es lo que iba a comprar. Como les dije, no quería acumular mucho, pero estaba con una duda. Tenía por un lado el Aladdin y por otro lado tenía estos cartuchos. Uno que voy a comprar, sin dudas, va a ser el Mortal Kombat, que finalmente lo probé, el cartucho anda. Es un Mortal Kombat 4 que no es de los mejores bootlegs de Mortal Kombat o juegos sin licencia de Mortal Kombat que se hicieron para el Family, ya que para el Family no se hicieron Mortal Kombat oficiales. Y no está en las mejores condiciones. La verdad que la carcasa está un poco rota, incluso está pegada, o sea, está sostenida la plaqueta con papel envuelto, con rollitos de papel. Por eso que le pedí el precio, porque tampoco estaba mal, 3.000 pesos, pero no estaba en muy buenas condiciones y no sabía si andaba. Lo probé y el juego anda bien. Y después, ¿cuál es el otro tema? El Mario 3 que tenía ahí, que me mandé un error, pero gravísimo, un error que me pasa por inexperimentado, porque la verdad de Sega conozco un poco más, pero de Family más o menos con el tema de los que son los cartuchos pirata. Y vi este cartucho que tenía al Mario atrás con el Yoshi, Mario subido a Yoshi, y decía Mario 3, pero digo, ¿puede ser que exista una mínima posibilidad que este cartucho en realidad sea el Mario World, el hack, o mejor dicho, el bootleg que se hizo de Mario World para el Family? Un juego que hace rato que estoy buscando. Y digo, las posibilidades de que sea ese juego son bajas. Pero también hace rato que lo busco y no lo encuentro. Por lo tanto, podría llegar a correr el riesgo. Y me arriesgué y lo compré para ver si era eso. Y eso que decía que Mario 3 acá, lo decía bien claramente. Y lo compré y efectivamente era Mario 3. Que lo tengo en multijuego, lo tengo 50.000 veces el Mario 3. Y la verdad que estoy bastante caliente porque compré este juego. Me arriesgué por si podía ser ese Mario World. Y yo diría, bueno, me arriesgué, pagué $2 con 50, correr el riesgo, si me salía bien, conseguía ese juego. Pero bueno, acá cometí un error de inexperimentado, tengo que reconocerlo, de no conocer bien las carátulas, porque alguno me dirá, no, pero ese era Mario 3, se sabía, el que tuvo este cartucho en el año 90 sabía que era Mario 3, bueno. Yo no lo sabía, pero ¿qué fue el mayor error que cometí? Porque está bien, podría haber comprado este juego y ya está. El Aladdin que les estoy mostrando en la foto, que tenía estaba un poco despintado, el cover, digamos, la label, no estaba en el mejor estado, pero cometí un error gravísimo. El juego estaba a 5.000 pesos, pero yo tenía miedo que sea, no sé por qué se me pasó por la cabeza, que podía llegar a ser el Aladdin que a veces viene en los juegos, en los cartuchos múltiples, que es un Aladdin pirata, donde básicamente lo que tenemos es un juego tipo shooter, donde tenemos a un hombrecito con turbante que está arriba de una alfombra, volando y que va disparando flechas. Pensé que podía ser eso. Y por eso dije, es un riesgo, no puede ser que sea el cartucho no está en las mejores condiciones. Y dije, voy a pelearle el precio al vendedor, le voy a ofrecer 4.000 pesos, pero simplemente para que yo, como estaba indeciso de qué hacer, dije que tome la decisión el vendedor. Si el vendedor me dice que sí, que me acepta ese precio, no quería regatear, les juro que no quería regatear en este caso, sino que dije, si me acepta ese precio es una señal de que el juego lo tengo que comprar. Si no me lo acepta, es que no. O sea, el vendedor va a tomar la decisión por mí. El vendedor no aceptó los 4.000 pesos y yo me fui sin el juego. En ese momento no me molestó tanto, pero me quedé pensando y mucho. Y cuando llego a mi casa me voy a poner a buscar en internet y me voy a dar cuenta que ese Aladdin es el Aladdin de Hammer Team, que es un hack de Aladdin que realmente es muy bueno, de muy buena calidad para ser un juego sin licencia. No es un hack, es un juego sin licencia, un bootleg. Y realmente estaba muy bueno ese juego. ¿Y qué es lo que pasó? Estoy recaliente porque lo tendría que haber comprado ese juego, lo tendría que haber pagado 5.000 pesos, incluso quizá más. Quizá 5.000 por el estado en el que se encontraba la etiqueta. Pero me equivoqué. ¿Por qué me equivoqué? Por no agarrar el teléfono en ese momento y buscar en internet ese juego y buscar si la imagen coincidía. Si yo veía la carátula de ese juego en internet, lo tenía que comprar. Y realmente estoy recaliente por no haber comprado ese Aladdin. Había otro juego, el de Tom y Jerry, el Goal 2, que lo podía dejar pasar, pero el Aladdin ese lo tenía que comprar. Así que bueno, videojueguistas, esto es la verdad, es lo que encontré en la feria. Ya estuvieron viendo un poquito de todo. Yo, si me preguntan como conclusión personal, tengo que decir que estoy muy contento con haber conseguido este Mortal Kombat. El Mario
Fue un riesgo que corrí, no fue el mejor riesgo, la verdad que me equivoqué, pero lo que me voy caliente es por no haber comprado el Aladdin. Y como pueden ver, en estas ferias a veces se consiguen cosas a buen precio. Por ahí 5.000 pesos uno me podría decir, se consiguen juegos más baratos, otro me dirá, no, ese juego valía mucho más, qué sé yo, quedan en cada uno, díganlo en los comentarios, pero yo me voy caliente, la verdad, por no haber comprado este Aladdin. Y lo que sí sé es que a esta feria voy a volver porque la videojueguista se quedó enojada de que fui a la feria sin ella, que todavía estaba en Italia. Así que pronto voy a volver a la Feria de Libertad a ver qué otra sorpresa me voy a encontrar, me puedo encontrar. Y nada, simplemente eso, yo seguiré caliente por ese Aladdin que no compré. Y nos vemos en el siguiente video.